y vamos a hacer referencia, ¿no? A nuestro plancito de clases que ayer 8, justamente 8 inolvidable, mire ahí, ¿no? 8 de junio, eh, nosotros tenemos ahí un tema de introducción, ¿no? A la inteligencia artificial. Estuvimos definiendo la inteligencia artificial, resumiendo como que es el intento que hacen las máquinas por imitar tanto el pensamiento como el comportamiento humano, ¿no? También estuvimos revisando esos fundamentos de la inteligencia artificial, ¿no? Prueba de ello es que usted ha podido ver esta imagen que tal vez no olvidará, ¿no? Donde estuvimos viendo que la inteligencia artificial, para aquellos que no la habíamos visto antes, tal vez se fundamenta, ¿no? En las matemáticas, obviamente tanto aritmética, algebraicas como lógica, ¿no? Y de tal forma que hoy pues es posible hacer demostraciones de manera automática sobre teoremas. Dijimos también que la inteligencia artificial tiene sus bases en las ciencias cognitivas, ¿no? Evidentemente tiene que ver con la psicología, ¿no? También dijimos que tenía que ver con el tema de la lingüística, ¿no? Entonces ahí la lingüística computacional juega un papel importante en el área de la inteligencia artificial, pero también estuvimos viendo la epistemología computacional, ¿no? Entonces ahí mucho tiene que ver la experiencia, la sapiencia, ¿no? La filosofía, de tal manera que se puedan tal vez generar incluso algunas heurísticas que luego vamos a usar ya en la programación informática, ¿no? También dijimos que los fundamentos, también la biología, ¿no? Es una ciencia en la cual se fundamenta la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, ahí hablamos ya de el modelo biológico de la neurona como inspiración para modelos matemáticos de la neurona, ¿no? Y bueno, todas esas ciencias que usted ve, dirá, ingeniero, me sorprende porque en realidad esto no es nuevo, profe, esto no es nuevo, esto no es nuevo, esto tampoco es nuevo y esto es relativamente, digamos, ¿no? Ya tiene sus 50 años. O sea que podríamos concluir que ninguno de los fundamentos es realmente nuevo, ¿no? La cosa es que se ha inspirado el hombre para valerse de esa rama y lograr de alguna manera introducirlas ya en la inteligencia artificial, ¿no? Ok, entonces estuvimos ahí viendo un poquito de la filosofía, ¿no? Explicando un poquito más esos fundamentos, ¿no? Básicamente nosotros quedamos aquí, ¿no? Entonces con eso, de alguna manera, estuvimos ayer, eh, filosofando, si se quiere, un poco en esto, ¿no? Viendo un poco la evolución histórica. ¿Cómo comenzó? Pues comenzó con imitando juegos, ¿no? Demostrando teoremas y evidentemente ya se pasó incluso a otras áreas ya, ¿no? Más complicadas en el tema de la inteligencia artificial y con eso dijimos que obviamente todo comenzó como un lindo juego, pero esto ha ido evolucionando, ¿no? Entonces vamos a seguir viendo un poco más este tema ahora, obviamente complementando al estado del arte, y lo hicimos esto con el objetivo de que usted pueda comprender los conceptos fundamentales de la IA, ¿no? Si usted ha logrado este propósito entre ayer y hoy, pues yo estoy contento, ¿no? Y usted tenía que haber leído un poquito del libro de Russell antes de poder discutir para ahora las ramas de la IA. Entonces, vamos a ir rápidamente porque mire en las diapositivas que se nos vienen, justamente vamos a hablar de las ramas, de las aplicaciones, vamos a seguir enfatizando eso, pero yo necesito de que usted me haya hecho este caso como su docente en el sentido de aprovechar la materia, ¿no? Me estoy refiriendo prácticamente a haber leído ya nomás ¿no? El libro de Russell, ¿no? De hecho, esta materia le va a inspirar a usted para poder ver temas de tesis, ¿no? Entonces, es importante que usted haya leído un poquito sobre la inteligencia artificial de la que plantea Russell, ¿no? Usted se lo puede descargar de acá, creo que ya le pasé el link de esto, si usted está un poquito perdido, entonces mire aquí, yo voy a darle botón derecho, voy a ir a obtener enlace, ¿no? Y el enlace ahí que usted lo ve dice para cualquier persona con este enlace. Estoy copiando el enlace y estoy rápidamente viniéndome aquí, ¿no? Y buscando la materia para que nuevamente usted pueda tener ese link, ¿no?
Ok. Entonces, vamos a ir ya nomás con la lista que tengo acá. Recuerde que por cada clase no participada se pierde 2 puntos en mi materia. La vez pasada fue escasa la aprobación de los estudiantes. Creo que de 20, 4 aprobaron. Entonces, es una exigencia como usted no se imagina en esta materia, ¿ya? Ok, entonces rápidamente vamos a ir a nuestro listado. Vamos a pedir ahí, de atrás para adelante vamos a ir y de adelante para atrás. Kadima Borda Pablo. Estimado Kadima, ¿me escucha? Creo que no está, ¿no? Ya, no hay Kadima. Vamos al otro extremo de la lista, estimado Antelo. Presente. Antelo leyó algo del tema 1 de Russell, capítulo 1. No, señor. No leyó. Ya. Ok. Vamos al otro extremo de la lista, Terrazas Calzadilla. Buen día, Inge. Va a disculpar, no lo pude leer. No leyó. Ya. Entonces tengo su asistencia y no hay participación. Arroyo Mauricio, al otro extremo de la lista. Sí, sí lo leí el capítulo. Leyó. Excelente. Coméntenos algo, mi estimado. ¿Qué fue? ¿Qué partecita leyó? ¿Qué fue lo que le causó ahí un poco de interés? Cuéntenos. A ver, de lo que podría mencionar más o menos de lo que puedo entender y lo que me llamó la atención fue que al principio, o bueno, menciona una parte de las ramas de las diferentes, bueno, de las diferentes ciencias que aportaron a la inteligencia artificial, ¿no? Como usted puso en la exposición, la matemática, la filosofía y bueno, la misma informática. Pero lo que me llamó la atención fue que, digamos, que de todas estas ciencias que pudieron aportar a la inteligencia artificial, una más bien que tuvo rechazo hacia este tipo de nueva tecnología fue la misma informática, porque, digamos, las personas que apoyaban los programas basados en controles de flujo, ¿no? Que, bueno, son los programas, la programación que normalmente hacemos, la programación, digamos, tradicional, los, digamos, expertos rechazaban la inteligencia artificial porque la veían como, no le veían futuro, ¿no? Y, digamos, fue un poco tardía en lo que pude notar, o sea, fue, digamos, recientemente, tal vez en los 80, que los informáticos dijeron que sí, que se podía trabajar con la inteligencia artificial, que tenía futuro y que además podíamos hacer una conjunción, digamos, tener programación tradicional y a la vez también inteligencia artificial. Correcto. Bien, algo importante dijo su compañero. Lo que pasa es que hasta esa época, hace unos 50 años, solamente los informáticos estaban acostumbrados a este tema, mire ahí en su pantallita, de la programación imperativa, ¿no? Imperativa en el sentido de que se le dice al computador cómo hacer las cosas, ¿no? Y no hace más de lo que se le dice, ¿no? Entonces, usted sabe las condicionales, los bucles, ¿no? Una programación imperativa donde usted dice cómo hay que hacer las cosas, ¿no? Pero ya después con el surgimiento de otro tipo de programación, como por ejemplo la programación funcional, donde usted ya no usa una programación imperativa, sino una programación, se llama declarativa, ¿no? Y en este tipo de programación declarativa está la programación de tipo lógica, ¿no? Lógica, correcto, y la programación de tipo también funcional, que ambas son declarativas, ¿no? Entonces, la programación funcional. Entonces, como verán ahí, en realidad, nadie le daba mucha importancia al tema de la inteligencia artificial, precisamente porque no entendían de que, fíjese, hablando de la programación lógica, podemos usar la matemática lógica proposicional, la otra lógica de primer orden, etcétera, etcétera. También se podía usar la programación funcional basados en la función lambda, que son función matemática también.
Entonces los informáticos no le veían, digamos, futuro, ¿no? Porque desconocían los fundamentos tanto de la lógica como de las funciones en sí, ¿no? Entonces, recuerde usted que nosotros los informáticos somos matemáticos hasta por ahí nomás, ¿no? No conocemos tal vez a profundidad mucho en temas matemáticos y lo más difícil es que cómo llevar, ¿no? Esos modelos matemáticos a la computadora, ¿no? Lo que ha ido sucediendo en estos últimos 50 años, ¿no? Excelente. ¿Cuál es su apellido, joven? Arroyo, ¿no? Mauricio Arroyo. Ok, Mauricio, está bien. Asistencia y participación en mi lista. Vamos al otro extremo con Rojas Ponce Fernando Felipe. Ya asistió, no participó. Calero Martín Estéfano. Buen día, ingeniero. Buen día. Leer el libro. ¿No tuvo tiempo? No, ingeniero. No tuvo tiempo, ya. No tuvo tiempo de leer el libro Calero. Ok, vamos a Pedraza Daniel. ¿Estará presente? No hay. Alex Castro, ¿estará presente? Sí, estoy aquí, perdón. Ya. Perdón, Danielito. Estaba con problemas. Ya, Sí, vaya, mijito. disculpe. Ajá, vaya compartiéndonos a ver si es que leyó alguito, por favor. Si fuera posible. Sí. A ver. Bueno, la verdad que no terminé de leerlo, Ya. pero le di una bajada general. Pero lo que me llamó la atención del capítulo 1 es todo lo que, cómo ponen, digamos, que había filosofía en su edad, matemática, Ajá. la economía, cómo fue esas ciencias, digamos, justo las que hablábamos ayer en la clase, Correcto. cómo fueron intentando entender el pensamiento humano, ¿no? Entonces, Ya. Eso, también al principio del libro habla de las definiciones, tal cual lo que pasamos en el anterior, ¿no? Correcto. Que hay muchas definiciones de inteligencia artificial y una que me pareció súper simple y fácil de entender es la que decía que los seres humanos, que la inteligencia artificial eran conductas inteligentes, y eso engloba, creo, todo, porque tiene que ser como se hablaba ayer, y una lavadora. Creo que pero sí, claro que sí, y ahora más aún, que uno pone la ropa y ella pesa y elige el nivel de agua que tiene que Ajá. meter. Son conductas inteligentes y artefactos de una lavadora, ya, computadoras y ese tipo de cosas. Correcto. Excelente, estimado Danielito. Vamos a registrar entonces su participación acá de Pedraza y Daniel, ¿no? Ahí vamos a colocar entonces su asistencia y su participación. Hoy ha evitado perder 2 puntos de su nota final. Alex Castro, ¿me escuchará por ahí? ¿Pudo leer alguito? Alex, creo que no está, ¿no? ¿Y Flores Cristian? Presente, ingeniero. Estimado Flores, ¿leyó alguito del capítulo 1? Sí, ingeniero, quería comentarle la parte que más me llamó la atención de todo el libro fue el pensar como humano, el enfoque positivo, ¿no? Ya. Habla de cómo es necesario determinar si uno piensa como un humano. Y usted lo dice, en el libro decía, una por introspección, que era, Ya. se basa en atrapar los pensamientos, nuestros propios pensamientos. Y Ajá. el segundo es mediante experimentos psicológicos. Ajá. Había una película, no recuerdo el nombre, sobre eso, cómo experimentan
sobre los sentimientos de una máquina IA. Y ahí muestran cómo trabajan, cómo muestran paso a paso cómo van formando una IA con pensamientos humanos para que se desarrollen así como nosotros, que piensen, que sientan. Y esa es la parte que más me llamó la atención del libro. Ok, ya, está bien entonces, sí, evidentemente habla sobre eso el primer tema. Ok, Flores Cristian, ponemos su asistencia y su participación. Vamos a Gabriel Ortiz, ¿se encontrará? Creo que no está. Gabriel. Ah, estimado Gabrielito, ¿pudo leer algo? ¿Le dio el tiempito? Sí, leí un poquito. Acoplando lo que decía mi compañero, por ejemplo. Ya. Un sistema es racional si se hace lo correcto, que es una frasecita que más me llamó. Ajá. A lo que decía Flores, por ejemplo, existen 4 enfoques que nos pueden dar más detalles, que es uno que cuando los sistemas piensan como humanos, Ajá. el otro podría ser cuando los sistemas piensan racionalmente, Uh-huh. el otro era cuando los sistemas actúan como humanos, Uh-huh. y el otro cuando actúan racionalmente, creo. Ya, racionalmente, Después, ¿no? otro, ya que hablamos de los enfoques, también tenemos la prueba de Turing. Ajá. La prueba de Turing. ¿Cómo sería la prueba de Turing? ¿Algo ahí leyó de Turing? Era más o menos cuando, por lo que entendí, porque en principio no te enfocaba mucho, que es algo si el computador superaba una prueba, Uh-huh. que o sea, si era como evaluado por un humano, Ajá. o si no era capaz de distinguir si la respuesta era en lo que quería el humano, o sea, una serie de preguntas planteadas. Ajá. O sea, era como, o sea, por lo que entendí era para ver si el computador podía entender a la persona, o si la persona podía entender al computador. Eso, ¿no? Más Correcto, más o menos. El detalle de esa prueba de Turing, Turing fue más directo. Dijo, no, ¿para qué están ahí discutiendo cuándo una máquina es inteligente? Es sencillo, ¿no? En un extremo pone un humano, en el otro una máquina, y si el humano es engañado por la máquina por lo menos 5 minutos, ya supera y vamos a decir que es inteligente, ¿no? Entonces, y si no supera, evidentemente no, ¿no? Pero las pruebas ya con el pasar de los años se ha dado cuenta de que prácticamente hasta un minuto, minuto y medio han sido engañados, pero no 5 minutos, ¿no? Al final el humano se da cuenta nomás, ¿no? Entonces, pero definitivamente hay un grado de inteligencia en las máquinas. Bien, Gabriel, parece que ha leído nomás ahí, está bien. Un poquito. Ok, obviamente el capítulo es grande, ¿no? Hay que leer los chicos porque de acá van a poder sacar su tesis sin problema, ¿ya? Ok, Gabriel. Y vamos con Edgar Mamani, por favor. Estimado Edgar, ¿nos escucha? Sí, se le está hablando por el chat. Ah, por el chat. ¿Qué dice Edgar? Aquí dice, ¿no? Y a ver. Ya, ando mal de internet, dice. Ya. Bueno, espero que ande bien, ¿no? Desde mañana ya, Edgar, ¿no? Edgar, ahí en ese capítulo 1 de Russell se habla de la neurociencia, ¿no? De la neurociencia y se trata de ver cómo procesa la información el cerebro. Para eso, los especialistas han hecho un estudio de, obviamente, de las neuronas, ¿no? Para poner una estrategia artificial de aprendizaje, ellos han planteado las redes neuronales, ¿no? Y las redes neuronales se basan en las neuronas biológicas. ¿Leyó algo de eso? ¿Sí? ¿Cómo es el modelo de una neurona biológica? ¿Qué componentes tiene básicamente una neurona biológica? Aunque esta no es una clase de biología. Edgar.
¿De qué forma aborda la inteligencia artificial el tema del aprendizaje a través de redes neuronales, estimado Edgar? Dice su respuesta, creo que no llegué hasta ahí, solo en parte lo que escribí. Ah, ya. Ok, entonces han leído poquito, ¿no? Han leído poquito, ¿no? Entonces, ya, hay que echarle un poquito más de lo que estoy hablando, que es una pregunta de examen, está en la página número 12 del primer tema, ¿ya? Por si acaso. ¿De qué librito, profesor? De la segunda edición de Russell, ¿ya? Ok, entonces ahí, Edgar, vamos a Briana Ojopi, por favor. Estimada Briana, ¿está presente? Inge, ¿cómo está? Buen día. Sí, pero Inge, le comento que no he podido agarrar y leer porque nos ha faltado tiempo acá en el trabajo. Ya le ha faltado tiempo por el tema trabajo, ¿no? Y ya, ahí, ok. David Mamani, ¿estará por ahí, David? Sí, Ya, David, de todas esas ciencias que son el fundamento de la IA, tenemos también el tema de la propia ingeniería computacional, ¿no? De la ciencia de la computación. Y entonces, ¿en qué aporta el tema de la ingeniería computacional en la inteligencia artificial? ¿De qué manera podría aportar según este capítulo 1? Para que el computador sea más eficiente. Ya, perfecto. Para que el computador sea más eficiente al poder responder. Ok, ok. Entonces, parece que ha leído el joven. Ya, vamos finalmente con Martínez Gerson. ¿Estará por ahí? Sí, ingeniero, buenos días. Buen día. Estimado, el libro habla mucho de historia de la inteligencia artificial y el arte. Yo también hablé de eso. ¿Cómo comenzó el tema de la inteligencia artificial? Los inicios, ¿se refiere, no? Sí, ¿en qué campos comenzaron a hacerse investigación en el área de inteligencia artificial, aplicaciones, y hoy hasta dónde ha llegado? A eso se llama estado del arte. No recuerdo, ingeniero. No recuerdo. Ya. No lo recuerdo. Ok. Bien. Ok, estimados jóvenes. Entonces, les recomiendo darle una leidita nuevamente, aquellos que no han podido concluir, ¿ya? Tiene, vamos a ver acá, yo tengo la edición impresa desde la página número, podemos decir, desde la página número 1 hasta la página 36. Son 36 páginas del primer capítulo. Ya, entonces ahí vamos a poner otra vez, por favor, leer de la página, ¿no? 1 hasta la 36 de Russell. ¿Ya? Ahí está, para que usted lo tenga. Ok, entonces, una vez con eso ya podemos continuar hablando sobre esto. Yo necesitaba que usted lea para que cuando toque algunos temas usted tenga más ideas, ¿no? Aquí hay un contraste, mire, continuando a lo de ayer, tenemos un contraste entre lo que es la inteligencia humana frente a la inteligencia artificial, ¿no? Un contraste que de alguna manera nos va a poder ayudar a entender un poquito mejor, ¿no? Por ejemplo, vemos, mire ahí en la laminita,
tenemos en el tema de que la inteligencia artificial, humana, como usted verá ahí, ¿no? La inteligencia humana, sí, obviamente tiene la habilidad de la percepción. Usted puede ver ahí la percepción, ¿no? La inteligencia artificial sí está de alguna manera intentando tener grados de percepción avanzados que lo hace a través de los sensores, ¿no? Entonces, la manera en cómo la inteligencia artificial percibe, pues no tiene ojos, no tiene oídos, no tiene nariz, no tiene tacto, pero puede imitar ese comportamiento no precisamente con esos sentidos, sino con los sensores, ¿no? Eso respecto a la percepción, ¿no? Ahora, ahí respecto al aprendizaje, los humanos tienen la capacidad de aprender de muchas formas. ¿Cómo aprenden los humanos, estimado Antelo? ¿Cómo aprenden los humanos? ¿Cómo nosotros aprendemos? Bueno, por práctica, por constante, no sé cómo decirlo, atención, ¿no? Ajá, ya. Nosotros aprendemos por analogías, ¿no? Nosotros aprendemos por repetición, por ejemplo, como la tabla de multiplicar, ¿no? Aprendemos por razonamiento, ¿no? Etcétera, etcétera. Esa es la forma en cómo vamos nosotros aprendiendo desde niños, ¿no? Hasta que somos mayores. Entonces, Arroyo, ¿cómo podrían aprender las máquinas? Bueno, como la inteligencia artificial busca tener una semejanza con el humano, yo creo que igual sería a través de repetir, por ejemplo, de hacer pruebas, o sea, prueba y error, de ir intentando hasta posteriormente encontrar los resultados esperados. Ya. ¿Nosotros aprendemos con los pies o con el cerebro? Con el cerebro. Ya. ¿Qué tenemos en el cerebro, estimado Arroyo? Neuronas. Eso, ¿no? Entonces la inteligencia artificial, como no sabía de dónde agarrarse para aprender, estudió y fíjese a la izquierda, dijo, ups, ¿cómo aprenden los humanos? Entonces él dice, los humanos aprendieron de las neuronas. Entonces él se preguntó, ¿qué es una neurona? ¿Cómo funciona? ¿Cómo podríamos representar una neurona en el mundo artificial si la neurona acá es de tipo biológico? Entonces él se inventó una neurona basada en un modelo matemático. Imagínense, en un modelo matemático. Entonces, a partir de ahí, vio que aquí el conjunto de neuronas hacen unas redes. Y también él intentó hacer no solo intentó, lo logró, hacer unas redes ¿de qué? De neuronas, lo que hoy se conoce como redes neuronales, para hacer un deep learning, un aprendizaje en serio, profundo, ¿no? Entonces, ahí estuvo la base, ¿no? ¿Dónde se inspiró? En el modelo biológico de la neurona. Estamos hablando de la inteligencia artificial en su área, ¿no? Perfecto, bienísimo. Ok, Arroyo, bien por su participación. Y vamos a Kadima, mi estudiante Kadima, ¿está por ahí? No hay Kadima, ¿no? ¿Terraza se encontrará? Sí. Ya. Estimado joven, la inteligencia humana, nosotros sabemos que tenemos memoria, ¿no? Por ejemplo, ¿qué almorzó ayer usted? Pollo. Pollo. Y la segunda pregunta, ¿cómo celebró su anterior cumpleaños el año pasado? Con mi familia. Ajá, ¿no? Entonces, fíjense que él me ha dado dos respuestas sobre memoria, una a tiempo a plazo corto y otra a largo plazo, ¿no? Y obviamente, ¿cómo se hace eso? Pues el cerebro va, ¿no? Fíjese, relacionando una neurona con otra, hasta llegar
obviamente, finalmente con la sinapsis que hacen todas esas neuronas, responder a lo que me acaba de responder su compañero, ¿no? ¿Qué comió ayer? ¿Dónde está almacenado que él comió pollo? Eso no viene así por el viento o por el soplo del viento a la cabeza, nada que ver. En alguna parte de su cerebro está almacenado que él ayer almorzó pollo y que el año pasado lo celebró con su familia, ¿no? Entonces está asociando, mire, hace asociaciones ahí de hechos registrados en el cerebro, ¿no? A través de la sinapsis que hacen las neuronas. Entonces, evidentemente, hoy, digamos, en el tema de almacenamiento, pues, la inteligencia artificial, ¿no? Trata de muchas formas de poder, trabajar estas memorias no solo a corto, sino también, a largo plazo, ¿no? Almacenar hechos en bases que no se llaman bases de datos, ¿no? Sino bases de conocimiento, ¿no? De tal manera que se puedan relacionar o asociar esos hechos también, ¿no? Entonces, interesante este mundo. Mire, ahora, en la inteligencia humana está el pensamiento abstracto, ¿no? Es decir, existe el pensamiento, pero no lo podemos tocar. Ahora, evidentemente, el pensamiento abstracto es una cosa muy compleja, ¿no? En el tema de la inteligencia artificial está en color rojito, mire acá. ¿Qué significa, profe? Que todavía el pensamiento abstracto está nomás difícil de abordar, ¿no? En pañales, en realidad. Yo les mentiría si les digo que conozco adelanto del pensamiento abstracto en la inteligencia artificial, ¿no? Ahora, en el tema del razonamiento, ¿cómo razonamos nosotros, Briana? ¿Cómo razonamos nosotros? ¿Qué usamos para razonar? Comienza con L y termina con A. Briana. Y que ahora sí va a disculpar, es que abrí mis audífonos, no escuchaba bien. Ya. ¿Cómo la pregunta nuevamente, por favor? Claro, ¿cómo razonamos los humanos? Nosotros razonamos y hay una palabra clave, comienza con L y termina con A. Con la lógica, ¿no? Ya. Nosotros usamos entonces la lógica de pensamiento, ¿no? Para razonar los humanos. ¿Cómo la inteligencia artificial tendría que razonar entonces? Esa pregunta va para, podríamos poner aquí si es que está Martínez Gerson o caso contrario, Gabriel Ortiz. Si el humano usa la lógica para razonar, entonces si quisiéramos hacer razonamiento artificial, ¿qué tendríamos que hacer? Cualquiera de los que he mencionado puede hablar. Puede ser Ortiz o Pedraz. Disculpe, no escuchaba. Ya. Si los humanos razonamos en base a lógica, el razonamiento artificial, ¿cómo tendría que hacer? Una pregunta. Pues lógica, no creo que exista la inteligencia, pero debería existir así como usted dice, que hayan como neuronas artificiales o que puedan, o como decimos nosotros, posibles situaciones, posible a que pase esto, entonces él puede reaccionar a esto, o cosas así, pero como no creo que llegue específicamente a la lógica que nosotros podemos improvisar, digamos, Ya, correcto. En el caso de inteligencia artificial tuvieran que ser, digamos, 10 posibles situaciones o más, digamos, depende de lo que va a realizar, porque si llegáramos la verdad, a meterle lógica a una inteligencia artificial, para mí ya sería un premio. Ya, ahora veamos aquí por analogía, ¿no? Mire, si las máquinas aprenden correas neuronales, ¿qué hizo el humano? Intentó imitar
y ver cómo podría representar las redes neuronales con un modelo matemático. Si el humano razona, en la inteligencia artificial buscó una manera de razonar. ¿Cómo? Buscando cómo representar esta lógica que usted ve y buscando cómo representarla con un lenguaje formal. Por eso apareció la lógica proposicional, ¿no? Y luego inventaron otras lógicas más, como la lógica de primer orden, ¿no? Y luego otra lógica más, como la lógica difusa, ¿no? Y se habla de otra, de otro orden superior, ¿no? Entonces el humano, como dijo, si el humano razona con lógica, ¿cómo representar esa lógica? Ahí es. Y lo ha logrado, ¿no? Sin duda lo ha logrado, ¿no? El humano soluciona problemas, ¿no? También soluciona problemas hoy en el mundo de la inteligencia artificial. Obviamente, problemas, digamos así, que problemas lineales que tienen una solución, digamos, ¿no? Evidentemente hay problemas que no son lineales, son complejos. Pero de todas maneras, hay avances en la inteligencia artificial sobre soluciones de problemas que los humanos resuelven con cierto grado de dificultad. El tema de la creatividad e imaginación tiene, en la inteligencia humana, obviamente tiene que ver con una mente capaz, ¿no? de innovar, ¿no? Entonces hay una innovación ahí en la creatividad e imaginación. Fíjense que al otro lado, en el área de la inteligencia artificial, el tema de la creatividad e imaginación está en color rojito. Significa que tanto como en el pensamiento abstracto, no ha habido mucho avance acá en la creatividad e imaginación, pero obviamente está queriendo despegar este tema, ¿no? Está queriendo despegar la creatividad e imaginación, solo que habríamos que estudiar cómo es que la inteligencia artificial, perdón, humana, es creativa. ¿Cómo? ¿No? Fíjese que Dios nos creó con un cerebro realmente tan impresionante, chicos. Porque ¿cómo es que usted y yo somos creativos? ¿Cómo es que la creatividad suya muchas veces supera la de un profesor? ¿Cómo es la de un compañero es diferente al otro? ¿No? Tan impresionante. Entonces, llevar eso al campo de la inteligencia artificial, wow, es un verdadero desafío, mire, ¿no? Tendríamos primero que estudiar cómo es que es creativo el humano, ¿no? Para poder responder a eso, ¿no? El otro tiene que ver con la conciencia, ¿no? Ahí ese conocimiento innato que tenemos nosotros, que de alguna manera nos hace discernir entre el bien y el mal, ¿no? ¿Cómo hace el humano para discernir entre lo que es bueno y lo que es malo? ¿No? ¿Cómo tiene el conocimiento general? A eso todavía la inteligencia artificial no ha podido responder. ¿Qué tendría que hacer la inteligencia artificial para poder tener conciencia, ¿no? del hecho y los hechos? Pucha, tendría que saber cómo el humano, cómo es que es consciente, ¿no? Entonces, complejo, ¿no? Complejo el desafío para que usted vaya bien. Bueno, en el tema de la comunicación, en cierta forma, el humano se comunica y las máquinas también se comunican, ¿no? Entonces, estamos haciendo, de alguna forma, estamos haciendo un contraste, ¿no? Un marcado contraste entre la inteligencia humana y artificial, comparando, digamos así, capacidades, ¿no? Entre lo que es la inteligencia humana y la inteligencia artificial. ¿Alguna aportación, algún comentario, chicos, sobre esto? Ya. Entonces hacemos ahí un print screen. Les voy a mandar solamente para que usted vaya orientándose de por dónde va, ¿ya? Nada más. Correcto. Entonces, ya vamos ahí un poquito ahondando, ¿no? En este aspecto. Correcto. Luego ya vamos a ver ahí algunas ramas, ¿no? Aquí estamos comparando, ¿no? En cierta forma, capacidades entre las dos inteligencias, pero aquí ya vamos viendo las ramas que aborda, ¿no? La inteligencia artificial, porque usted sabe que
Por ejemplo, sin ir muy lejos, usted puede utilizar las redes neuronales en diferentes áreas, ¿no? Como las finanzas, como la medicina, como la educación, como en la política, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, fíjese que hablar de ramas de la inteligencia son las que usted ve ahí y son mucho más incluso. Vamos a pedir rápidamente, si es posible, por favor, a Daniel, que nos pueda leer esas 7 ramas. Claro. Las ramas son la número 1, robótica, simulación sensorial, lenguajes naturales, sistemas expertos, redes neuronales, lógica difusa, agentes inteligentes y otros. ¿No? Gracias, Daniel. Entonces, yo le llamaría en realidad, miren chicos, ahí yo le llamaría ramas técnicas, es decir, técnicas porque ya estamos hablando de técnicas para poder de alguna manera solucionar problemas, ¿no? Por ejemplo, el que yo enseguida les voy a hablar tiene que ver con los sistemas expertos, ¿no? Que yo utilicé, ¿no? Esa, digamos así, esa rama de la inteligencia artificial para poder responder a un problema en el campo de la educación, ¿no? Otros tal vez puedan usar eso para hacer un sistema experto de diagnóstico y responder a un problema médico, ¿no? De salud, ¿no? Pero en el caso mío, yo fue para el tema de la educación. Entonces, estas ramas son más que todo técnicas, ¿no? Ya usted sabe, por ejemplo, el tema de la robótica, ¿no? Muy útil en la industria pesada, ¿no? Para poder hacer en las fábricas, ¿no? El tema de la simulación sensorial también, es decir, trabajando con sensores, ¿no? También es un área de la inteligencia artificial. El tema de la comunicación, ¿no? Ahí está la rama de lenguajes naturales, ¿no? Cómo poder representar realmente el lenguaje. Los famosos sistemas expertos, que son sistemas inteligentes que tratan de capturar la experiencia, el know-how de los profesionales y dar soluciones a los problemas y prescindir ya del humano, ¿no? De tal manera que el humano ya no tiene que estar haciendo esas tareas que tranquilamente puede hacer un sistema experto, ¿no? Evidentemente un sistema experto hay que alimentarlo para que cada vez sea de más experiencia, ¿no? Y está el tema también de las redes neuronales para el aprendizaje, ¿no? Se entrenan las redes para el aprendizaje, ¿no? La lógica difusa para solucionar problemas que no son deterministas, ¿no? Son problemas donde no hay exactamente blanco o negro, ¿no? Por ejemplo, yo mencionaba el tema de la lavadora, ¿no? Ahí usted tiene, digamos, una lavadora, ¿no? Y esta lavadora, evidentemente, cuando usted pone una ropa, pues presiona algunos botones acá. Ella tiene que poner agua. La pregunta es, ¿hasta qué nivel? Hasta acá, hasta acá, ¿hasta qué nivel? Y ese nivel en realidad no es un nivel determinístico. Ese nivel, si se fijan, cae en un rango. Mira. Ahí está el rango, ¿no? Entonces, ese rango en realidad no se lo puede manejar con una matemática exacta, necesita de lógica difusa y la lógica difusa trabaja por rango, ¿no? Y bueno, ¿no? Una serie más de ramas como ustedes pueden ver ahí, agentes inteligentes también, ¿no? Obviamente en el tema de agentes inteligentes, a agentes que pueden reaccionar, ¿no? Ante ciertas percepciones de manera inmediata, ¿no? En realidad los agentes inteligentes van desde, digamos así, menos diestros, menos habilidosos, hasta más habilidosos y más y más y más, ¿no? Prácticamente incluso agentes ya que pueden evaluar su eficiencia, ¿no? Desde aquellos que apenas pueden hacer algo hasta los que pueden hacer de manera un poco más óptima, hasta los que pueden ya prácticamente evaluar si han hecho algo eficiente o no y aprender para la próxima, ¿no? Entonces es como decimos así, una sucesiones de niveles de inteligencia, ¿no? Dentro de los agentes inteligentes, ¿no? Evidentemente, estas no son todas las ramas, está también el tema de la visión artificial, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Pero si se dan cuenta, evidentemente, esas son las ramas técnicas, diríamos así,
de la inteligencia artificial. ¿Ya? Aquí cuando dice otros, ¿qué significa? Que usted en internet puede encontrar otras también, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con la palabra ramas, con la palabra estas son capacidades, ¿no? Estas son ramas, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver aquí el estado del arte, ¿no? El estado del arte ya tiene que ver con problemas actualmente que quieren ser abordados por la inteligencia artificial, ¿no? Por ejemplo, en 1989 ya yo tenía 9 años, ¿no? Ahí Denker es vencido por High-Tech, un programa de ajedrez, ¿no? Entonces ya estamos viendo de unos años nomás atrás, ya en el 94, el viajero X dice al micrófono que quiere ir de Boston a San Francisco el 20 de octubre y quiere la tarifa más barata, ¿no? Pegasus, un programa, hace la reserva haciendo ahorrar al viajero un promedio de $894, ¿no? Entonces ya hay aproximaciones que, como yo le había dicho, quizá no son completas, ¿no? Porque usted tal vez puede decir, yo dispongo de $1,000 y quiero ver si puedo ir a Cuba y de vuelta a tal playa, pasar tantos días allá, ¿no? Y con tantas personas. Entonces, lograr una respuesta, digamos, exacta a esa pregunta, ahora mismo yo lo dudo, pero ya hay unos inicios acá. Ahora, en el tema, también dice en el año 92, la nave espacial Voyager cerca de Neptuno ha tenido un problema que se puede corregir desde el laboratorio en Tierra. Esto es gracias a Marvel, un sistema experto en tiempo real para monitorear los datos de la nave espacial y alertar, ¿no? Es decir, un software en realidad que desde la Tierra puede corregir ese desperfecto, ¿no? Entonces estamos hablando de un sistema experto, mire, ¿no? Aplicado en este caso al tema espacial, ¿no? Usted ha visto que se puede aplicar un sistema experto a muchos campos, ¿no? La medicina, en el campo mío, yo lo apliqué en mi caso mío de mi tesis al campo educativo. Acá se lo puede aplicar al campo espacial, ¿no? Entonces, interesante, ¿no? Se pueden aplicar a diferentes campos estas ramas, ¿no? De la inteligencia artificial, ¿no? Ok, entonces, como ven, el estado del arte se refiere a cómo está la situación hoy. Y acá están los modelos, ¿no? En que se inspiró, obviamente, la inteligencia artificial para generar, obviamente, estos avances, ¿no? Acá están los nombres que hoy nosotros conocemos y acá está el tema de los conceptos de la naturaleza, ¿no? Entonces, yo de esto les voy a dejar para que ustedes puedan leer un poquito a qué se refiere esto y a qué se refiere esto. Léalo porque tal vez en el examen yo le pregunto, ¿no? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, si la inteligencia artificial quiere simular un aprendizaje usando redes neuronales, pues ¿en qué se inspiraron las redes neuronales? En las neuronas biológicas, ¿no? Si hablamos de algoritmos genéticos, es decir, algoritmos que por sí solo buscan mejorarse ellos, buscan ser cada vez más eficientes, entonces habría que mirar el modelo de la evolución natural. ¿Recuerdan de Charles Darwin? La evolución dice donde el más fuerte sobrevive, siempre busca nuevas estrategias para sobrevivir y el mejor desempeño. Entonces, esa fue la inspiración para qué? Para los algoritmos genéticos, ¿no? Básicamente. Bueno, ¿no? Están los sistemas expertos que de alguna manera buscan la experiencia del profesional para automatizarla, ¿no? Y la lógica difusa, que hoy es el fundamento de solución a muchos problemas, se basa en la lógica humana del razonamiento, ¿no? El tema del recocido simulado y las colonias de hormiga, se las dejo también para que ustedes la puedan investigar, ¿ya? Ok, entonces básicamente ahí está la inspiración. ¿Dónde está? En realidad la inspiración está en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, ¿no? En la naturaleza del hombre, por supuesto, ¿no? Ahí hay algunas áreas de aplicación ahí.
la inteligencia, vamos a ver esto. Por ejemplo, en estas áreas que nosotros podemos ver, estas áreas de aplicación, está la búsqueda de soluciones, ¿no? Están los famosos sistemas expertos, está el procesamiento del lenguaje natural, el reconocimiento de patrones, está la robótica, está obviamente el aprendizaje, ¿no? El aprendizaje que se puede llevar a cabo con redes neuronales, ¿no? Entonces es algo bastante interesante, ¿no? El tema también de la realidad virtual, ¿no? Entonces nosotros podemos ver diferentes áreas ahí, ¿no? Que es posible hacer, ¿no? Obviamente se requiere de las ciencias básicas que hemos visto nosotros para poder evidentemente dar respuesta, ¿no? Pero las áreas de aplicación básicamente son estas que nosotros podemos ver, obviamente en este lado y también en este lado, ¿no? Más que todo esta y los juegos, ¿no? Son áreas ya de aplicación, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, en otras palabras, las áreas de aplicación están relacionadas a esta parte de aquí, ¿no? Porque las otras ya son prácticamente ramas técnicas, podríamos decir, ¿no? Básicamente. Ok, entonces, en el tema de las búsquedas de solución, rápidamente ahí vamos a pedir por favor a Antelo que nos lea esa laminita. Claro. Búsqueda de soluciones. El término búsqueda aplicado a la inteligencia artificial no significa encontrar una pieza específica de información en una base de datos, sino buscar las soluciones de un problema. Por ejemplo, encontrar la ruta más corta entre dos ciudades o el famoso problema del agente viajero. Correcto. Entonces, fíjese que búsqueda aplicado a la inteligencia no tiene que ver con encontrar una pieza, ¿no? En una base, sino buscar soluciones a un problema. Ese ejemplo que usted ve aquí de encontrar la ruta más corta entre dos ciudades, ¿no? O el famoso problema del agente viajero, ¿no? Porque para ir... Claro, dígame. Perdone que lo corte. ¿Eso es heurística? No todavía. Lo que pasa es que para ir, mire, desde un nodo inicial, que es una ciudad, digamos, hasta otra, usted puede, a partir de un grafo, puede generar un árbol de búsqueda. Así, mire, ahí, ¿no? Y en este árbol de búsqueda que usted ve, usted dice, yo puedo llegar a la meta por aquí, por aquí, por aquí, pero también podría yo llegar por aquí, por aquí, por aquí, ¿no? Y obviamente así, pero también podría llegar por ahí, por ahí, por ahí, por ahí, por aquí, por aquí, ¿no? En realidad, si usted prueba todas las opciones, está haciendo una búsqueda ciega. Pero usted dirá, profe, no me parece óptimo porque voy a agotar la memoria y voy a agotar el tiempo. Son dos recursos que no hay limitado. Entonces, ahí es cuando se recurre a lo que usted acaba de decir, la heurística. La heurística. ¿Qué es la heurística? Entonces, la heurística tenemos que hallar una estrategia en saber realmente cuál nodo nos conviene más. Cuando ya hablamos de cuál nodo nos conviene más, y aparte de eso, inventamos una función heurística en el sentido de decir, bueno, vamos a tomar una heurística de una función, el más corto combinado, la distancia más corta entre un nodo y otro, combinada con la línea recta, ¿no? Porque la línea recta es la distancia más corta entre dos puntos. Entonces, cuando combinamos el nodo más corto con esta heurística de la línea recta, ahí podemos optimizar nosotros la búsqueda, ¿no? Ahí es donde entra lo que dice su compañero, la heurística. Si no aplicamos heurística, podemos llegar a dar respuesta sí, pero ¿no? Desperdiciando mucho tiempo, mucha memoria y es complicado. Entonces, al final, tenemos nosotros nomás que usar ¿qué cosa? La heurística, ¿no? Para dar solución, ¿ya? Ingeniero. Sí. Entonces, la heurística sería... tiene que ser eficaz y eficiente. Claro, se pueden, buena la pregunta, ¿no? Hay más de una heurística para un problema.
La pregunta es, ¿cuál es la mejor heurística? Porque en realidad una heurística es una función que te da un número y ese número te permite compararse con otros para saber desde qué nodo sería más rápida la llegada a la meta. Entonces, sí, en ese sentido, usted tiene razón de que puede que haya más de una heurística y no todas las heurísticas son las más óptimas, ¿no? Eso lo vamos a ver en el último capítulo, porque es muy interesante. ¿Listo? Ok. Bien. Aquí entra ya el tema de los sistemas expertos y ahí vamos a pedir a Arroyo. Si pudiera leer esa laminita, porfis. Sistemas expertos son el primer producto viable comercialmente de la inteligencia artificial. Permite introducir información acerca de una materia específica a la computadora, una base de conocimiento, y actúan como si estos fueran expertos en la materia. Un sistema experto simula el proceso de razonamiento humano mediante la aplicación específica de conocimientos e inferencia. Correcto. Entonces, yo en este tema de sistema experto, en esta, digamos, rama de los sistemas expertos, rama técnica, lo apliqué al campo de la educación, ¿no? Es decir, yo apliqué al campo de la educación en una tesis mía que defendí el año, vamos a ver, el año 2019, mire, en septiembre. Y esta es mi segunda maestría, ¿no? Se llama Modelo de Sistema Experto. Mire, ¿cómo la hice? Me basé en la lógica proposicional, ¿no? ¿Para qué? Para poder efectivizar la identificación de afinidades vocacionales de aspirantes a carreras universitarias, ¿no? Entonces, yo tuve que inventar un modelo matemático para poder construir un sistema experto con un grado de inteligencia, ¿no? Aquí les voy a mostrar, yo traje un videito de esa presentación que hice en aquel tiempo, mientras usted le echa una miradita ahí, por favor. Vamos a ver, permítame. Échele una miradita mientras yo voy por un vaso de agua, ¿ya? Enseguida le muestro. Bien. Ahora procederemos a la comparación del software actual que utiliza la Universidad de OTEPSA para hacer la evaluación a sus estudiantes versus el software de la propuesta de investigación. Para ello hemos pedido al estudiante José Asimani Tobías, egresado de la carrera de Sistemas, que pueda responder a este cuestionario y después de haber colocado sus datos en el encabezado, él procederá a responder cada una de estas preguntas con una preferencia por la carrera de Ingeniería de Sistemas. Habiendo terminado de responder a las preguntas de este cuestionario, el estudiante procede a guardar la prueba. Y luego visualiza los resultados finales. Como pueden apreciar, ha obtenido la mayor puntuación para la Facultad de Ciencias Tecnológicas, con un 68,33%, a diferencia de puntaje en las otras facultades. Asimismo, este resultado nos muestra 18 carreras con sus respectivos puntajes también, donde al filtrar a 3 carreras, que es lo único que nos permite el software, podemos visualizar que nos sugiere la carrera de Ingeniería Eléctrica, Redes y Telecomunicaciones y Electrónica y Sistemas con la misma jerarquía, ¿no? Debido a los 17 puntos obtenidos en cada una de ellas, que precisamente no refleja lo que el estudiante quiere estudiar, ¿no? Porque sus preferencias en realidad van por la carrera de sistemas, cuyo puntaje ha salido por debajo del que el sistema
actual sugiere. Vamos a ejecutar el prototipo de nuestra propuesta. Como pueden ver, acá está la aplicación que se llama Sistema de Evaluación Estudiantil, los archivos que tienen el código, y podemos visualizar justamente acá nuestra base de hechos desarrollada en Prolog, ¿no? Con páginas ASP que están llamando al motor de Prolog para hacer el proceso de identificación vocacional. Entonces vamos a ejecutar la aplicación. Procedemos entonces a dejar al estudiante José Asimani Tobías para que él pueda responder al cuestionario con una tendencia a la carrera que él ha finalizado, que sería la carrera de Ingeniería de Sistemas. Entonces presionamos el botón cuestionar. Como podemos apreciar, el resultado nos da un conjunto de dos carreras. En primer lugar, la carrera de Ingeniería de Sistemas con un puntaje de 68,45 y sus respectivos decimales, y también la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, cuyo puntaje es ligeramente menor al anterior, con 68,41, ¿no? Lo que nos indica que el estudiante, en primer lugar, podría optar por la carrera de Ingeniería de Sistemas, y caso que él tomara una decisión o una alternativa, sería la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones, con lo que se puede constatar de que este prototipo sí puede con eficacia ofrecer la carrera que el estudiante podría estudiar. Finalmente, el estudiante Juan Pérez, donde este estudiante responderá el cuestionario con una tendencia, en este caso, a dos carreras ubicadas en facultades diferentes como Ciencias de la Salud y el área tecnológica. Entonces Juan Pérez comenzará a responder este cuestionario con esas tendencias indicadas. Procedemos entonces a ver los resultados, y Juan Pérez entonces tiene un puntaje de 93 para la carrera de Medicina. Ingeniería de Sistemas le secunda con 88,57. Luego, en tercer lugar, la carrera de Ingeniería Electrónica y Sistemas con 88,48. Finalmente, la carrera de Ingeniería en Redes y Telecomunicaciones con 88,15. Como podemos ver, el resultado nos arroja la preferencia por carrera de Medicina, secundando carreras del área tecnológica y a partir de Ingeniería de Sistemas hasta Redes y Telecomunicaciones. Ok, entonces ya de alguna manera ahí lo que estoy tratando de mostrar en eso es un sistema experto que lo realicé con la ayuda de psicólogos. ¿Qué más? ¿Quiénes participaron? Algunos otros expertos informáticos también que participaron, y académicos, ¿no? Entonces ese sistemita que usted ve, que lleva por nombre modelo de sistema experto, evidentemente tiene su desafío, ¿no? Porque el anterior sistema que había solo le sacaba carreras que tenía la universidad, ¿no? En cambio, mi sistema estaba preparado para poder responder a el perfil que tuviera el estudiante hacia cualquier carrera, ¿no? Fíjese que yo tengo acá, tuve que hacer un modelo en mi propuesta, un modelo matemático, ¿no? Yo uso la lógica proposicional, como ve, como fundamento, pero tuve que inventar un modelo matemático, ¿no? ¿Qué significa este modelo matemático? Mire, este modelo matemático significa que para todo A, es decir, A es un plan de estudio obviamente, del conjunto de planes de estudio que hay, ¿no? Fíjese que pertenece al universo de planes de estudio, un plan de estudio del universo plan de estudio, ¿no? De tal manera que, fíjese que yo tengo acá que la sumatoria de todos estos valores sea mayor por lo menos al mínimo, ¿no? Que se requiere para que
evidentemente el estudiante pueda estudiar esa carrera. ¿Por qué al mínimo? Porque el estudiante debe reunir un conjunto de habilidades, de destreza, para poder aspirar a esa carrera, ¿no? Entonces aquí yo tuve que hacer este modelito matemático donde se explica, ¿no? Fíjense, A es la variable asociada a un plan de estudio que pertenece al universo de plan de estudio. B min de A es la cota mínima excluyente aceptable para cursar el plan de estudio, ¿no? FJ de A es el valor ponderado para un factor, ¿no? Entre 3 factores, porque se trabaja con 3 factores, ¿no? Evidentemente, ahí juega la habilidad, juega no solamente el tema de la habilidad, la preferencia, ¿no? Son ahí 2 factores que ya les voy mencionando. Entonces, básicamente ese es un modelito matemático que yo tuve que hacer, pero aquí hay una, si no me equivoco, hay una explicacioncita que le voy a mostrar. Aquí está, mire. Básicamente en ese, digamos, diagramita de componentes, aquí yo tenía la página web donde el estudiante responde el cuestionario, pero resulta de que ese cuestionario debe ser procesado por un motor de Prolog, pero hay un problema, ¿no? Para que Prolog se pueda entender con las páginas ASP, yo necesitaba acá de alguna manera una arquitectura de comunicación. ¿Entre qué? Entre la página que tenía la vocación de los estudiantes, la respuesta a los cuestionarios, y esta arquitectura de comunicación es una librería que me permitía a mí acceder al motor de Prolog. Ese motor de Prolog tenía que tener una base de conocimiento, no es base de datos. Esa base de conocimientos básicamente tiene que ver con hechos conocidos, ¿no? De habilidades que dirigen hacia a cierta carrera. Son reglas de producción más hechos, ¿no? Para poder hacer las inferencias. Esa base de conocimiento es leída por un motor de inferencia, ¿no? Pero fíjese, teniendo obviamente los resultados de los chicos en las páginas, ¿no? Ahora, un sistema experto, como aprende de los profesionales, entonces yo hice un módulo para que expertos, tanto como expertos humanos como ingenieros del conocimiento, alimenten a través de ese módulo esta base de conocimiento que es consultada por el motor de Prolog, ¿no? Es consultada por el motor de Prolog, teniendo como entrada la respuesta del cuestionario de los estudiantes, que el estudiante lo puede hacer desde su casa, ¿no? Y esta arquitectura de comunicación es una librería que trae Prolog, ¿no? Que cuando usted usa Visual Prolog, no necesita esa librería, pero como yo no quise pagar los $300, tuve que buscar una librería para que me haga la interfaz entre la página SPX y el motor de Prolog, ¿no? Entonces, esa es la arquitectura, pero acá lo más interesante es que en Prolog, voy a mostrarle un momentito acá, en los anexos, mire usted, y en los anexos, y yo tengo en el anexo 8, tengo, si usted me permite, en el anexo 8, recién estamos en el 2, vamos a ir al 8, estamos en el 5, en el 7 y en el 8. Mire, cuando usted va a ver el que maneja UTEPSA hoy, cada vez que le aumenta una carrera para ofrecerla al estudiante, realmente impresiona la cantidad de líneas de código que tiene ese programa. Pero fíjese que yo prácticamente con ahí vamos a decir, con esta cantidad de líneas, yo lo resuelvo todo. No necesito aumentar más. Y ahí está mi modelo matemático aplicado. Mire, cuando la sumatoria de productos de estos valores supera el mínimo exigido para llevar esa carrera sale como resultado, ¿no? Entonces, todas estas son funciones recursivas de Prolog, ¿no? Entonces, a esto es a lo que le llamamos nosotros la estrategia, ¿no? La estrategia está en base a un modelo matemático. Mi algoritmo de fondo, eso es lo que tiene, ¿no? Usando el lenguaje Prolog. Por eso es que cuando estamos nosotros estudiando acá, mire, el tema de los sistemas expertos, y yo lo que trato es de simular la experiencia de un psicólogo aconsejando a un alumno qué carrera puede tomar, ¿no? Básicamente, ¿no? Entonces, a eso nos referimos con sistemas expertos. En el caso mío, aplicado al campo de la educación, de la orientación, diríamos así, ¿no? Más que todo, orientación académica por un psicólogo, ¿no?
Entonces, después de esto, de los sistemas expertos, también está el procesamiento del lenguaje natural. Y ahí vamos a pedir, por favor, si estuviera Martín pudiera leer esa laminita. Para muchos investigadores. Permiten a la computadora Correcto, gracias, estimado Martín. Creo que hay alguien que quiere ingresar. Ah, no. Ya, perfecto. Entonces, aquí también estamos hablando, ¿no? De otra, digamos, de otra rama, que es el procesamiento del lenguaje natural. Tiene que ver con comprender el lenguaje humano de manera directa, ¿no? Como cuando usted agarra y va a Google y le pregunta, ¿cómo estará el clima hoy? La máquina le responde, ¿cómo estará el clima hoy? ¿No? Entonces ya no necesita pagarse sueldo a una persona para que te diga cómo estará el clima hoy, ¿no? Ok. Entonces, la otra es el reconocimiento de patrones, que tiene que ver con la visión artificial. Y pediremos ahí si por favor Edgar Mamani nos puede leer esa laminita. Ah, no está Edgar Mamani, vamos a tener que borrar su asistencia. Escucha, lo sentí. ¿El disco dañado? El micrófono dañado. Ah, el micrófono dañado. Ya. ¿Y David Mamani estará entonces? Sí. Ya. ¿Puede leer esa laminita? Engloba un conjunto de técnicas de la matemática. Perdón. Ya. Perdón, se me fue la lámina. Vamos a ver, era... Para chiparlo al compañero. Esa, ¿no? Para chipar al compañero. Ya, disculpe. Ahora sí. Engloba un conjunto de técnicas de las matemáticas científicas. Ha despertado un gran interés en las últimas décadas por sus aplicaciones, entre las que se pueden citar las siguientes: ayuda al diagnóstico médico, análisis automático de señales, teledetección, inspección automática de productos comerciales, sistemas de vigilancia automática, procesamiento de documentos, búsqueda automática de información digitalizada, etc. Correcto. ¿Alguien ha tenido alguna experiencia con el tema de reconocimiento de patrones? Cuentan estas aplicaciones que agarran una hoja de papel y te la convierten en PDF, como que te la escanean. Ya, correcto, ya, está bien, eso es reconocimiento con la cámara, ¿no? Ajá, sí, reconocimiento de patrones, ¿no? Ciertos rasgos que ellos ya los comparan con su base y van concluyendo, ¿no? Es así, ¿no? Entonces, incluso en base a reconocimiento de patrones está una tesis que la otra vez defendió un joven para los condominios. Usted sabe que en los condominios ya un tiempo hubo la fama que hasta robaban, ¿no? Porque burlaban el control, entonces, ya en algunos condominios implantaron un sistema para el reconocimiento facial, ¿no? De tal forma que obviamente hay reconocimiento de imágenes y todas esas cosas, como si la máquina pudiera ver, digamos, ¿no? Entonces, interesante eso para de alguna manera simular el tema de la visión, ¿ya? Ok. Luego de esa está el aprendizaje. Y ahí vamos a pedir a algún voluntario que se esté queriendo dormir, por favor, ahí para que despierte el área del aprendizaje. ¿Ya? ¿Yo puedo ir? Por favor. Ya. Esta área de la inteligencia artificial trata de la realización de programas que aprendan de sus errores, de observaciones o por encargo. En este sentido, aprender simplemente significa hacer a una computadora capaz de beneficiarse de la experiencia. ¿No? Entonces, el aprendizaje, que generalmente lo hacen con las redes neuronales,
tiene que ver con el poder no solamente adquirir nuevo conocimiento sobre el antiguo, ¿no? Sino cómo aplicar ese conocimiento. Entonces, no es suficiente que usted tenga información. Si usted no sabe cómo aplicarla, entonces está en duda el aprendizaje, ¿no? Por esa razón es que hablamos de aprendizaje en el sentido de aprender, aquí dice de los errores, ¿no? Yo diría, se aprende de la experiencia en ese sentido, ¿no? Entonces, obviamente, hay técnicas como las redes neuronales para lograr imitar un aprendizaje, ¿ya? Ok, después de eso tenemos a la robótica. ¿Otro voluntario? Yo puedo leer, ingeniero. Porfa. Ya. Robótica. Como aplicación a la robótica, la inteligencia artificial es el estudio de cómo controlar movimientos, lo cual es llamado razonamiento espacial. El principal problema para los robots autónomos es el de interactuar con el mundo humano, con sus obstáculos, sucesos inesperados y entorno cambiante. Correcto. ¿En qué campos aplicaríamos la robótica? Va para todos la pregunta. Por ejemplo, en la industria pesada usted sabe que se utiliza, ¿no? En la fábrica de vehículos. Pero ¿será que solamente ahí usamos el tema del control de movimiento? ¿Dónde más? ¿En qué otros campos podría necesitar? A ver, participen, chicos. También está Alexa. ¿A dónde? ¿En qué otro campo? El compañero primero. Ya, perfecto. En la medicina. Ya, en la medicina. ¿Cómo? ¿Cómo, por ejemplo? Podría ser para el tipo de operaciones o para el mantenimiento de sustancias que hay en los hospitales. Eso. Ya, perfecto, ¿no? Si queremos controlar movimiento en el uso de aparatos tal vez electromédicos, es posible, ¿no? La robótica, evidentemente, por ejemplo, cuando a usted le van a hacer una tomografía, ¿no? De ciertas partes del cuerpo y usted se acuesta y pasa por una máquina, prácticamente hay un control de movimiento, ¿no? Ahí, básicamente, ¿no? Entonces, en un montón de lugares ahí en la parte de la salud, ¿no? En esa disciplina. Aparte de la industria, el tema de la salud, ¿en qué otra podríamos usar la robótica? Yo decía a nivel doméstico tenemos, por ejemplo, Alexa. Ah, ya, perfecto. ¿No? ¿Y en qué nos beneficia la domótica? Es más que nada un tema de comodidad, ¿no? Ya. La domótica. Ya. Aunque también para una persona discapacitada es muy útil probablemente tener una casa inteligente. Ok, ajá, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, es nomás interesante este campo. El año 95 les comentaré que han habido muchos trabajos de estos de robótica en la San Simón de Cochabamba. Yo visité allá y si alguna vez usted está interesado en esto, échese un viajecito, vaya a la San Simón de Cochabamba, busque la jefatura de informática y hay tesis que realmente son impresionantes sobre el tema de la robótica, ¿no? Ahí muchos de esos fueron tutoreados, dirigidos por americanos, holandeses también, que hicieron buen trabajo con los estudiantes de aquella época, ¿no? El tema de la robótica. A mí no me llamaba mucho la atención esta área, pero sí la he visto bastante avance en ella, ¿ya? Correcto. ¿Algún voluntario para ver el área, esta parte lógica? ¿Ya? Como los productos de la inteligencia artificial de gran importancia. Tienen programas que se pueden usar para estudiar la esto incluye de lógica formal, lógica filosófica. Correcto, ¿no? Entonces, recuerdan ustedes que nosotros tenemos que hacer, si queremos razonar, nosotros necesitamos hacer como hacen los humanos. Es decir, si queremos hacer razonar un computador, el computador tiene que usar el razonamiento humano y el razonamiento humano usa lógica. El gran problema es cómo representamos esa lógica en la máquina. A eso ya responde el hecho de que nosotros necesitamos, como dice ahí, necesitamos representaciones formales, es decir, una lógica formal y una lógica filosófica. Necesitamos lógicas matemáticas.
¿no? Para poder hacer esa representación. Es ahí donde yo usé en mi tesis que usted vio la lógica proposicional, ¿no? La lógica proposicional que de alguna manera usted ya habrá escuchado, ¿no? Cuando nosotros decimos si P, entonces Q, ¿no? Entonces, si P, si solo Q, ¿no? ¿no? Hay doble implicación, ¿no? Entonces, de alguna forma, esto que usted ve ya es una formalización de una primera lógica, que es la lógica proposicional, que evidentemente después cuando se hace inferencias ya necesitamos las reglas, ¿no? Las famosas reglas de inferencia, ¿no? Entonces, de esa manera es que queremos aplicar, ¿no? esta rama al tema del aprendizaje también o el razonamiento. Por si acaso, razonamiento no equivale directamente a aprendizaje, chicos, ¿ya? Eso ténganlo, y cuesta entenderlo y después de que lean un buen tiempo se darán cuenta que razonamiento no precisamente es aprendizaje, ¿ya? Ok. Lógica difusa. ¿Algún voluntario? Gracias, mi estimado. Entonces, cuando estamos frente a problemas, mire, incompletos, ¿no? O que requieren un conocimiento probabilístico donde no tenemos certeza, ahí es donde necesitamos la lógica difusa, ¿no? Entonces, como el ejemplo que yo le había dado, ¿no? De la famosa lavadorita, ahí, ¿no? Entonces, que en realidad ella tiene que saber hasta dónde, hasta qué nivel va a llenar de agua, y en realidad ella, si llena hasta acá el agua, por decir, usted dice, wow, qué inteligente, tenía que llenar solo hasta ahí, y lo hizo. Pero si nosotros hacemos una mirada microscópica, nos damos cuenta y ampliamos, mire acá el rango, nos damos cuenta que algunas veces ella llegó hasta ahí, por decirle, ¿ya? Otras veces llegó hasta aquí, hasta ahí, mire. Otras veces llegó hasta ahí dentro del rango, pero cuando usted mira, porque no tiene una mirada microscópica, dice, ah, perfecto, ella siempre llega hasta ahí cuando es esa cantidad de ropa. Y eso no es tan cierto. Como ella realmente no sabe exactamente, ella usa este rango, mire, este rango de aquí. En realidad ella llega a ese rango, ¿no? ¿Cómo lo hace ella? Ella lo hace a través de la lógica difusa. Y usted mire y dice, ah, siempre llega hasta el mismo lugar. Mentira, no siempre. O sea, mire, ahí hay tres rayitas y en cada una llegó hasta un punto diferente. Pero como nuestra visión no es tan microscópica, entonces lo vemos como que hubiera llegado. En realidad, mire, aquí hay un rango, ¿no? Entonces, por ese motivo es que estamos hablando de la lógica difusa, ¿no? Que nos ayuda a trabajar con problemas que no son deterministas, que no son, digamos, completamente determinables, ¿no? En ese sentido, ¿no? Ok. Después tenemos el tema de los juegos. Ahí también pido un voluntario. Yo, Inge. Ya. Juegos. Una de las primeras aplicaciones de IA fueron los juegos. El primer programa para jugar damas fue concebido en 1947, pero se realizó hasta 1962. Se dice que el primer juego de ajedrez por computadora fue creado por Claude Shannon en 1953. Actualmente la pasión por los videojuegos es dominante en todo el mundo por niños e inclusive adultos. Correcto, ¿no? Entonces, otra área, ¿no? Otro campo de aplicación son los juegos y sin duda yo creo que si no es todos ustedes, la mayoría, ¿no? Ha desarrollado alguna vez algún jueguito, hasta yo, ¿no? Esa vez en Pascal desarrollé un jueguito chiquitito hace muchos años ya, ¿no? Entonces, interesante este tema de los juegos, pero no se trata de juegos, donde yo hago volar una bruja con su escoba, ¿no? Y le disparo, desde la tierra con otro sprite, ¿no? No estoy hablando de eso. Estoy hablando ya de juegos que requieren, inteligencia artificial, algoritmos de inteligencia artificial, ¿no?
que muchos de estos juegos están basados en estrategias algorítmicas usando teorema de Bayes, usando teoremas estadísticos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este campo también. Algoritmos genéticos. Esta sí que es interesante. Una chica de la UDABOL una vez desarrolló una tesis en base a algoritmos genéticos y yo tuve la oportunidad de ser su tribunal, ¿no? Vamos a pedir un voluntario que nos lea eso. Yo, ingeniero. Dice, los algoritmos genéticos son una técnica computacional inspirada en modelos biológicos que han sido utilizados para realizar búsquedas eficientes de soluciones altamente complejas y grandes. Los algoritmos genéticos son métodos adaptativos que pueden ser utilizados para implementar búsquedas de optimización. Correcto. Los algoritmos genéticos están basados en procesos genéticos de los organismos biológicos, codificando una posible solución a un problema cromosoma compuesto por una cadena de bits. Ok, entonces estos algoritmos genéticos, como dice, son técnicas computacionales inspirados en los modelos biológicos. Yo le decía a usted de que los modelos biológicos, estos modelos que tienen que ver con las células, usted sabe que si usted se corta el dedo y no es muy profundo, el propio cuerpo en su autodefensa va generando unas plaquetas de tal manera que usted ve en la herida ya hay un suero. Es decir, es el sistema de autodefensa de su organismo de usted para que no se desangre por completo, ¿no? Entonces, estamos hablando de una supervivencia, ¿no? Estamos hablando que el organismo genera nuevas estrategias para poder seguir viviendo, ¿no? Entonces, por eso dice que estos algoritmos genéticos en realidad tratan de generar nuevas líneas de código, aunque usted no lo crea, para poder hacer más eficiente su trabajo, ¿no? Y si sucede algo, regenerarse a sí mismo, ¿no? Estamos hablando de una evolución. Por eso es que el algoritmo genético está basado en la teoría de Charles Darwin, el evolucionismo, ¿no? Yo personalmente no soy evolucionista, soy creacionista. ¿Y cómo es que yo veo el tema de los algoritmos genéticos? Lo veo en el sentido de que es posible que dé resultados a niveles microscópicos, pero no macroscópicos, ¿no? Porque evidentemente si la evolución obviamente es una realidad, pero no son evoluciones, digamos, fundamentales, ¿no? Donde podríamos decir de que desde el chimpancé hemos llegado a salir, ¿no? Ahí estaríamos hablando de otro tipo. Entre el chimpancé y nosotros hay muchísimos eslabones de los cuales no ha podido responder la teoría evolucionista, ¿no? En la que está basada justamente los algoritmos. Ingeniero está tratando de decir que entonces esto está mal, no en el sentido de que podríamos hablar de que un algoritmo podría generar líneas de código que podrían optimizar en alguna manera, su eficiencia, ¿no? Pero no estamos hablando de que siempre van a lograr una eficiencia o una evolución a tal nivel de que mejore, ¿no? Entonces tal vez podría generar líneas de código que hagan las cosas más pesadas que antes todavía, ¿no? Pero como quiera que sea, ¿no? Los algoritmos genéticos son métodos adaptativos que pueden ser utilizados para implementar búsquedas y problemas, yo les dije, de optimización, ¿no? Es interesante este mundo. Por ejemplo, los jefes de carrera cada vez cerramos materia y ustedes dirán, pucha, se cerró la materia. ¿Cómo será posible generar cargas horarias de materia donde en base a los que han aprobado y reprobado en la historia se puede hacer ofertas con mucha probabilidad de que no se cierren la materia? Ah, ese es un problema que no se responde así nomás. Ahí podríamos usar estos algoritmos genéticos intentando para ayudar al jefe de carrera a que no se cierre, aunque podrían cerrarse algunas, ¿no? Esa fue la gran pregunta que yo le hice a esta jovencita que me discutió en su tesis, en su defensa, de que con este algoritmo genético ningún jefe de carrera ya tendría más problemas en el futuro, ¿no? Y yo había acabado de ser jefe de carrera de una universidad, entonces ahí fue donde ella lamentablemente se equivocó, ¿no? Entonces, nos puede ayudar en algo, pero no son consejos perfectos que salen de un sistema de predicción, digamos, de ofertas
académicas en base a algoritmos genéticos, por si acaso, ¿no? Ya. Redes neuronales. Vaya dándole una lecturita a algún voluntario, por favor. Ya vamos a ir terminando. Yo lo leo ahí. Ya. Es una nueva forma de computación que es capaz de manejar las imprecisiones e incertidumbres que aparecen cuando se trata de resolver problemas relacionados con el mundo real, reconocimiento de formas, toma de decisiones, etc., ofreciendo soluciones robustas y de fácil implementación. Las redes neuronales las redes neuronales artificiales están compuestas de muchos elementos sencillos que operan en paralelo. El diseño de la red está determinado mayormente por las conexiones entre sus elementos, al igual que las conexiones de las neuronas cerebrales. La idea de las redes neuronales fue concebida originalmente como un intento de modelar la biofisiología del cerebro humano. Esto es, entender y explicar cómo funciona y opera el cerebro. Correcto. Gracias, muchas gracias, joven. Entonces, el tema de las redes neuronales artificiales se basa, ¿no?, en las redes biológicas. Aquí, por ejemplo, usted puede ver una neurona, aquí puede ver otra, ¿no? Pero resulta de que en esta neurona que usted ve aquí, todas estas de aquí, conocidas como dendritas, ¿no?, son prácticamente las entradas, ¿no? Y las entradas a esta neurona que hace un trabajo ahí lógico y tiene un axón, ¿no?, como una cola, evidentemente donde esa salida puede ser distribuida para otras varias dendritas, como por ejemplo aquí hay una, ¿no? Entonces, este axón se convierte en la dendrita de otra neurona, ¿no? Porque esta dendrita también tiene su propio axón que va a otra. Entonces, cada vez que esos nervios que tenemos en el cerebro microscópico se acercan el uno al otro con impulsos eléctricos que le transmiten el uno al otro, a eso se llama sinapsis, ¿ya? Entonces, son procesos donde se encadena, digamos, la información de una neurona con otra para al final completar una información, tener una información completa, ¿no? Es ahí donde reside en realidad el tema de por qué usted se recuerda, digamos así, sucesos a largo o a corto plazo, y también por qué usted puede hacer comparaciones lógicas o procesos aritméticos en su cerebro, ¿no? Entonces, evidentemente, estas redes neuronales se propone de alguna manera, se dice, entrenarla para poder simular un aprendizaje, ¿no? Un aprendizaje, ya no estoy hablando simplemente de un razonamiento, estoy hablando de aprendizaje, ¿no? Es decir, una cosa es razonar y decir, ¿será que 2 es mayor que 3? Eso es un razonamiento, pero ya yo hablo de poder tener aprendizaje, mayor capacidad de conocimiento y cómo aplicar ese conocimiento, ¿no? Entonces, es muy interesante esta área de acá también, ¿ya? Realidad virtual, ¿algún voluntario? Ya estamos por finalizar. Una de las más recientes aplicaciones de la IA es la realidad virtual. Básicamente consiste en la elaboración de programas que logran engañar a los sentidos del ser humano, haciéndolo creer que se encuentra flotando, corriendo o volando en una nave espacial. Estas aplicaciones han sido de gran utilidad de pilotos. Correcto. Bien, entonces este es otro campo, ¿no? La realidad virtual es muy vista en el campo militar, en el campo también de la medicina, ¿no? Entonces, ahí nosotros podemos, obviamente, dar respuesta a muchos problemas a través de lo que es la realidad virtual, que tiene sus propios conceptos, interesantes, que usted los puede ya indagar si quisiera, hacer algo. Estas aplicaciones son de gran utilidad, ¿no? Especialmente en el tema de la simulación de vuelo. Usted sabe que un piloto se caiga usando un programa, un software, es más fácil que se caiga en la vida real, ¿no? Entonces es menos doloroso, ¿no? Ok. Bien,
Entonces, con eso ya prácticamente hemos concluido, ya hemos hecho referencia, mire, estos campos de aplicación, ¿no? Básicamente, como la medicina, la agricultura, ¿no? El campo militar, el campo educativo, el transporte, aeronáutica, ¿no? En la geología, en muchos, ¿no? En la electrónica, informática, incluso hasta en derecho. Son campos de aplicación de la inteligencia artificial, ¿no? Bueno, ahí están las conclusiones, ya ustedes las pueden leer en la diapositiva. ¿Para qué les voy a leer esas diapositivas? ¿No? Y muchas gracias. Ok, enseguida entonces nosotros vamos a mandarle esta dirección a la persona que nos va a hacer la inducción hoy. Tengo acá, ¿dónde está? Hay una señorita que le hemos hablado para que nos haga la inducción, no me recuerdo ni el nombre, ni sé dónde está. A ver. No sé si Briana la conoce a la señorita, que no me recuerdo el nombre de ella. Yo tampoco no soy ingeniero, pero ahorita voy a preguntar. Sí, es que me escribió al WhatsApp, pero me he perdido porque no sé dónde está ella. Ya. Está en un número que se llama 773, por ahí está. Y 1, vamos a ver si está. Ahí está. Correcto. Ya, estimados jóvenes, la señorita, no recuerdo el nombre. Aquí creo que... ya se llama Mariana, ingeniero. Ya, Mariana nos va a hacer una demo, ¿ya? Entonces, una inducción se llama, ¿no? Correcto. Ya, con eso vamos a ir concluyendo ya. Vamos a prestar atención, ¿ya? Voy a dejar de presentar para dar lugar a Mariana. Un poquito de paciencia, ya estamos terminando, chicos. Hay que revisar la tareita en plataforma nada más, ¿ya? Ok, entonces vamos a ver ahí. Estamos esperando. Ya, mientras tanto, voy chequeando acá las asistencias, diciéndole que para la próxima clasecita, vamos a ver ahí, fíjese, a fecha 9 estamos nosotros, entonces hemos estado explicando, ¿no? Como usted puede ver, estas ramas y áreas de la inteligencia, ¿no? Explicación de la tarea de los ejemplos. Aquí ya hablé también ayer un poquito sobre eso, de los ejemplitos. Di un ejemplo también de mi propia tesis acá, ¿no? Entonces usted tiene que en plataforma hacer y subir redactar ejemplos de aplicaciones por cada rama de la IA, de la inteligencia artificial. ¿Ya? Hay un enunciado, léalo por favor y usted va a hacer esa tareita y colgar en plataforma. ¿Ya? Ok, aquí viene entonces Mariana, su atención por favor. Mariana, buen día. Buen día. Vamos a darle lugar a usted, Mariana, para que pueda hacer la inducción al aula, ¿ya? Estimados jóvenes, su atención, por favor, a nuestra auxiliar, Mariana Ewes. Adelante. Bueno, primeramente nos vamos a la página principal de la universidad. Con tan solo escribir utexa.edu, ¿ya? Para ingresar al campus virtual nos podemos ir por el icono de campus virtual, haciéndole un pequeño clic, o si no por la parte de estudiantes portal, ¿ya? Hacemos un clic. Una vez nos va a llevar a la página de campus virtual. Aquí nos va a pedir el nombre de usuario. El nombre de usuario es nuestro número de registro
registro sin los primeros ceros y si en caso de llevar alguna letra es con minúscula, por favor. Y la contraseña es nuestro carnet de identidad, ¿ya? Aquí solamente le damos una vez en acceder, ya que si le damos varias veces no vamos a poder ingresar a la plataforma, nos va a salir datos erróneos. Demora entre unos 40 a 50 segundos en ingresar. No sé si alguien ha tenido algún inconveniente hasta aquí. Ya, mientras nos cargan los cursos, por favor, aquí en vista general del curso, cada comienzo de módulo, nos van a aparecer las materias que vamos a cursar en el módulo correspondiente. Normalmente nosotros los estudiantes cometemos el error de buscar las materias en cursos a los que se ha accedido recientemente y es imposible que nos salgan al comienzo del módulo ahí. Siempre fijarnos en vista general. Le damos la materia. Primeramente va a estar el área de contenido, el aporte, el objetivo de la materia, la agenda del curso. La agenda del curso es importante ya que el ingeniero les va a estar actualizando la agenda de cuando tengan tareas pendientes con hora y fecha de entrega, ¿sí? Contenido temático, títulos y subtítulos de los temas, evidencias del conocimiento, la guía de trabajo final, estrategias de evaluación y la ponderación de la nota, ¿sí? Bibliografía y aviso. Bajamos un poquito más y nos encontramos con los temas. Ingresamos al tema y nos encontramos con recursos de aprendizaje. El ingeniero le va a estar subiendo algún archivo URL que sea complementario a la materia dependiendo de su avance. En actividades de aprendizaje nos encontramos con los foros, tareas, cuestionarios. Ingresamos a la tarea. Nos vamos hasta estado de entrega y aquí nos va a aparecer un botoncito de agregar entrega. Va a pedir que arrastremos el documento, le damos a guardar cambios y la tarea está enviada. ¿Ya? A mí no me parece ya que los docentes ponen restricción hasta cierta hora para subir las tareas. No sé si alguien tiene algún inconveniente, alguna pregunta. Si no nos aparece el curso de la materia. Ya, por favor, les encargaría que mande un correo a soporte.campusvirtual@texa.edu. De igual manera yo se los voy a escribir en el chat. Cualquier inconveniente que tenga. Nosotros en el transcurso de 5 o 10 minutos estamos tratando de responder todos los correos. De igual manera recordarles por favor la encuesta al docente, ya que es del módulo 3 simplemente que si no respondemos la encuesta al docente a través de la aplicación, no vamos a poder ver nuestras notas. ¿Ya? Les voy a compartir un video de menos de un minuto de cómo responder la encuesta al docente. No sé si tuvieran alguna duda.
Ok, ¿más dudas, jóvenes? Oh, claro. Ya, perfecto. Muchas gracias, Mariana, por la inducción, ¿ya? Gracias por estar acá. Muchas gracias. Primero, les voy a escribir Ajá. el contenido de Ok, está bien. Muchas gracias, ingeniero, por tu tiempo. Muchas gracias, chicos. Ok. Hasta luego. A usted las gracias. Bien, estimados jóvenes, entonces ahí quedaríamos. Recuerde revisar plataforma y hacer la tareita pendiente, ¿ya? Importante es que usted distinga entre lo que son ramas, lo que son áreas y campos de aplicación, ¿ya? Entonces vaya buscando y cualquier cosita usted me manda la fotito del enunciado diciendo, profesor, a pesar que he tomado omega 3 como pescado, revuelto de hígado, no le entiendo, profesor. Entonces yo le explico, ¿ya? Ok, mi estimado, que tenga muy buenas tardes y buen provecho, ¿ya? Ok. Hasta luego, chicos. Hasta mañana. Hasta mañana. Eso es. Chao, chicos.